cuenta, secretario. Señor presidente, han llegado a la cuenta los siguientes documentos. Primero, un oficio del ministro de Minería, mediante el cual informa respecto a lo establecido de la partida 17, capítulo 01, programa 02, glosa 05 de la Ley de Presupuestos, que se refiere al informe de evaluación del traslado de dotaciones en AMI de Santiago a la ciudad de Copiapó. Se ha recibido también una nota del coordinador legislativo del ministro de Energía, señor Juan Ignacio Gómez, quien solicita recibir en audiencia al señor ministro el próximo miércoles 15 de julio, o la fecha que la comisión estime pertinente, a fin de dar a conocer los lineamientos del proyecto de ley que reforma el segmento de distribución que está a punto de entrar en trámite. Eso es todo en cuanto a la cuenta, señor presidente. Gracias. Al término, ¿nos ponemos de acuerdo para ver cuándo recibimos al ministro? ¿Yanina? ¿Álvaro? ¿Al término? Ok. Ya, lo vamos por al término para no hacer esperar más a... Efectivamente. Bueno, saludarlo a todos los presentes. Vamos a iniciar la sesión. Se ha pedido que ustedes nos vengan aquí a la comisión a explicarnos cómo está el tema de todas las seguridades con el tema COVID-19, y los queremos escuchar a la parte ejecutiva de la empresa, como también a los sindicatos, para ir viendo de qué manera podemos nosotros ayudar a que esta pandemia la puedan superar de la mejor manera posible, sin atentar contra nadie, ni contra la empresa, ni contra los trabajadores de esta parte. Así que le cedo la palabra a ENAP, con la finalidad a don José Luis, que me había dicho que él iba a hacer la introducción, posteriormente a don Andrés, y al encargado de la parte, don Leonardo Canales, que es la tercera persona que van a presentar. Así que adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los miembros de este comité del Senado y a los dirigentes sindicales aquí presentes. Yo soy José Luis Mardones, director de la Empresa Nacional del Petróleo por Alta Dirección Pública, y me desempeño también como presidente del Comité de Sostenibilidad del Directorio de ENAP, que es el comité al cual rinde cuentas el tema justamente que aquí nos convoca en esta situación. Aprovecho a excusar al presidente del directorio, Fernando Mazú, que tenía un compromiso que no pudo dejar de lado, y por lo tanto vengo en su representación. En primer lugar, agradecer a los señores senadores, a la señora senadora, por darnos este espacio, porque este es sin duda el tema principal que nos preocupa. De hecho, el directorio, desde hace algunos meses ya, definió 3 prioridades para la acción de la administración de ENAP. En primer lugar está la seguridad de las personas, tanto propia como de nuestros contratistas. En segundo lugar, asegurar el abastecimiento de combustible en el país, que es indispensable. Y en tercer lugar, el impacto financiero que esta crisis tiene sobre la empresa, minimizar las pérdidas, que pueden ser cuantiosas, tal como lo vamos a explicar. Saludamos a todos los presentes y le pediría con su venia, señor presidente, que el gerente general, don Andrés Rocatagliata, pudiera presentar a los gerentes de la empresa aquí en esta sesión. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Bueno, mientras vuelve Andrés, acá está Andrés. Tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Muchas gracias también a los dirigentes sindicales que hoy día nos acompañan. También, por si hay alguna pregunta específica, hoy día va a estar con nosotros, no tiene presentación preparada, doña Denise Abudinen, que es la gerente corporativa de exploración y producción, tiene como responsabilidad en Chile la zona de Magallanes, don Pablo Sufán, que tiene como responsabilidad ambas refinerías, tanto la de Biobío como la de Aconcagua, como así también la de Magallanes,
don Álvaro Gilens, que es el gerente ya propiamente tal de la refinería de Biobío, don Edmundo Piraíno de Aconcagua, y tal como señaló nuestro director, ¿verdad? Va a estar don Leonardo Canales, gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Yo me voy a tomar algunos breves minutos para señalarle desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, qué ha significado esto para ENAP, ¿ya? Y después vamos a entrar de lleno en todas las medidas que hemos tomado en ENAP, de modo tal de, dado como dijo el director Mardone, hacernos cargo de las 3 prioridades que nos ha señalado el directorio. Esto es la seguridad de las personas, los contratistas, ¿verdad? Asegurar el abastecimiento, ¿verdad? Y minimizar las pérdidas, que está costando bastante. Entonces, voy a permitirme, por su intermedio, presidente, proyectar una presentación, si me lo permite. Muchas gracias, presidente. No sé si se logra ver. ¿Sí? Sí, se ve perfecto, siga. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a repasar rápidamente el 2019. Aquí no los voy a entretener mucho, porque la verdad que no es el tema de la reunión, pero sí para entender cómo partimos el año, los impactos que estamos teniendo producto de eso y todas las acciones que estamos haciendo. Yo sé que ustedes saben, pero simplemente como recordatorio, en Chile nosotros hace mucho tiempo que no tenemos petróleo, el petróleo que refinamos es 100% importado, ¿ya? La acción que tenemos en Chile es básicamente en la zona de Magallanes, asegurar el abastecimiento de gas para la población y además para una de las empresas en las cuales nos consume una parte importante del gas que producimos en la zona. Tenemos una pequeña refinería en Magallanes y tenemos 2 refinerías importantes, una en Biobío, ¿verdad? En la zona de Biobío, y otra en Concón, ¿ya? No se escucha. Se fue el audio, Andrés. ¿Alguien le puede avisar a Andrés que estamos sin audio? Lo estamos verificando, señor presidente, lo vamos a ver inmediatamente. Aparece con audio desde acá, señor presidente. Tiene un problema técnico allá. Así lo veo. Ahora sí. Señor Mardones, ¿le podría llamar usted por celular? De inmediato lo llamo. Porque parece tener un problema técnico desde allá. Desde el control nos aparece que él está bien con el micrófono desde acá. No sería un problema de acá, es un problema desde allá. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perfecto, puede proseguir. Disculpe nuevamente, presidente. No, lo que les decía es que básicamente nosotros, cuando hay una diferencia de precio positiva entre el producto refinado, ¿verdad?, y el producto crudo, es posible tener algún margen positivo. Caso contrario, ¿verdad?, tanto nosotros como todas las refinerías del mundo operan a pérdida. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Básicamente, el mundo venía consumiendo algo así como 100 y tantos millones de barriles de crudo diario, consumía la misma cantidad de productos refinados. Producto de la pandemia, esto bajó en forma importante, bajó casi 20 millones de barriles diarios. La producción no se ajustó en igual cuantía y
y por lo tanto eso hizo que los precios, tanto de los productos crudos como de los productos refinados, hubiera un desplome importante. Entonces muchas refinerías, tanto del Golfo como de Europa, o han cerrado sus operaciones o en definitiva están produciendo a media marcha. Eso es lo que está ocurriendo a nivel general. Bien, como vemos en el gráfico que viene a continuación, o en la lámina que viene a continuación, y muy rápidamente, este fue el resultado del año pasado. Es un resultado en el cual, como ustedes ven en la última línea, pasamos de una pérdida en el 2018 de 231 millones de dólares a un resultado afortunadamente pequeño, pero positivo, de 5 millones de dólares, lo cual significó un mejor resultado de 236 millones, lo cual se explica básicamente, ¿verdad?, por un menores gastos de 80 millones de dólares, por un mayor margen de casi 100 millones de dólares, y por lo tanto, para no entretenerme mucho en esta lámina, señalarles que en un año que más o menos no fue un año bueno, porque no fue un año de grandes márgenes, ENAP sí tuvo un resultado positivo. Eso se produjo gracias a que la refinería ya tuvieron récord de producción valiosa. La producción valiosa le llamamos a los productos como la gasolina, el kerojet, el diésel, productos que valen más que el crudo, estuvieron por encima del valor de la materia prima, con lo cual nos hizo incrementar las ventas en torno a un 13%. Con respecto, perdón, la producción en torno a un 13%. Con respecto a las ventas subieron en torno a un 8%, subieron menos que la producción. ¿Qué significa esto? Que logramos importar menos productos y producir más localmente. En la página siguiente, como ustedes pueden apreciar, esto ya es nuestro negocio de exploración y producción. Voy a pasar muy rápido, es decir, producir gas y producir petróleo y después comercializarlo. Si se fijan, en el año 2019 fueron buenos números, logramos récord de producción. Esto está medido en millones de barriles equivalentes. Significa que cuando es gas lo que traemos y no petróleo, lo traducimos a energía equivalente al petróleo y por lo tanto sumable. Logramos un récord de producción de 24,6 millones. En cuanto al endeudamiento, que se nos ha hecho mucho hincapié, que tratemos de bajar el endeudamiento al máximo posible, llegamos a un pic de endeudamiento en junio del 2018, en la actual administración entró en agosto del 18, de 5.100 millones, hoy día está en 4.463 millones. Hay que reconocer que esa baja obedece a dos factores. Una capitalización que hizo el Estado de 400 millones de dólares, ¿ya?, para tratar de paliar el gran endeudamiento que tiene ENAP, y una segunda explicación, que es un apriete de cinturones y mejores resultados que nos permitieron bajar la deuda en 240. Si se fijan, la escalada de deuda que traía ENAP era bastante peligrosa, subiendo a ritmo de 500 millones de dólares anuales, y afortunadamente hemos logrado disminuir esto. ¿Cómo logramos disminuir esto? Una reducción de gasto de 90 millones de dólares. Ahí están las partidas principales que nos permitieron reducir estos gastos. Me refiero a viajes, asesorías, contratos, etcétera. También hubo que hacer, lamentablemente, una reducción de dotación. Quiero sí señalar que la reducción de dotación que se hizo afectó en un 20% a los cargos directivos y ejecutivos, y afortunadamente en un 5% a los trabajadores, que no digo que sea una cifra pequeña, pero es bastante menor a lo que se hizo con respecto a la plana ejecutiva. En términos de seguridad también los números son buenos. El año 18 pasamos de un índice de 2,4 a un índice del 1,2. Eso es todo el resumen del año 19, y si yo lo tuviera que caracterizar, las explicaciones del 19 fue: con los mismos fierros produjimos más, o sea, hicimos más productos valiosos con la misma cantidad de fierro, nos apretamos el cinturón de modo tal de que todas asesorías, viajes y cosas que no fueran necesarias las eliminamos, y lamentablemente tuvimos que tomar algunas decisiones duras, decisiones que básicamente afectaron en mayor cuantía a la plana ejecutiva y en menor cuantía a los trabajadores. Eso es con respecto, presidente, al año 19, y ya a continuación nos vamos directamente al 20. Los impactos del COVID, bueno, ha aparecido en toda la prensa, ¿verdad?, los colapsos que han tenido todas las refinerías del mundo, porque efectivamente cuando hay un margen positivo, en esta industria se llama crack, en el mixto financiero se llama spread,
en la industria del retail se llama margen de retail, aquí se llama crack. Aquí el crack ha estado negativo, es decir, que uno hacemos todo el proceso, traemos el crudo, ¿verdad?, del Golfo, desde Europa, los desembarcamos, ¿verdad?, en nuestros terminales, lo almacenamos, lo refinamos, lo distribuimos y finalmente eso vale menos que si hubiéramos dejado el producto en términos crudos. Y eso es lo que le está ocurriendo a toda la refinería y nosotros no somos la excepción. Este cuadrito es bastante decidor y explica básicamente por qué este año vamos a tener un mal año. Entonces, el crack, que es la diferencia en un barril, si un barril vale $30 y el crack es de 8, significa que el producto refinado vale 38. O sea, hay $8 de más valor que el producto refinado. Bueno, en el 2019, este crack fue de $8. La proyección que estamos teniendo para el presente año fluctúa entre 2 y 4. La verdad que ha estado la mayoría, desde que se explotó la pandemia, ha estado en 0, ¿ya? En junio estuvo algo positivo, pero hay una caída de un 75%. Después les voy a explicar rápidamente qué significa esto en términos de los resultados para ENAP. El precio del Brent, ¿verdad?, que es el petróleo crudo, que es el marcador que se usa, ¿verdad?, para el crudo proveniente de la zona de Europa, de $64 bajó en torno a 35, el precio del gas de 2,75 a 1,6 y el volumen de venta a las distribuidoras, si bien es cierto estamos estimando una variación del 24%, esta es una variación optimista porque lo que ha pasado con los principales distribuidores nuestros, que es Copec, Shell y Petrobras, es que los últimos meses nos han nominado, que llamamos nosotros técnicamente, o nos han demandado un 40% menos de lo que venían consumiendo el año pasado. Y si uno se enfoca solamente en el Kerojet, eso es prácticamente el 80%. En términos siguientes hay un cuadro que es como un electrograma bastante nervioso, que es cómo fluctúa el precio del Brent. Y si se fijan ustedes, en el año 18, el precio llegó en torno a los $80. Por abajo, la cifra que se ve ahí ha llegado a $10. El mes pasado se produjo algo muy curioso, a lo mejor a ustedes les llamó la atención. En prensa apareció un resultado del valor del Brent de menos $11. Eso eran cotizaciones futuras, no eran cotizaciones físicas, pero da cuenta, ¿verdad?, de lo complicado que está la industria. En la hoja siguiente, que es una hoja que no es de fácil digestión, así que voy a tomar un minutito, pero con esto explicamos el negocio de inmediato. La franja achurada, ¿ya?, significa cómo ha estado el valor del crack, o sea, el margen, o sea, la diferencia entre el producto refinado y el producto crudo, los últimos 5 años sin incluir el presente año. Si nos vamos a junio de 19, vemos que el menor valor que se ha observado en ese periodo es de $7 por barril y el mayor valor es de $13 por barril. Si uno va, por ejemplo, a septiembre del 19, ve que el menor valor fue $9 y el mayor valor fue algo así como $15. Si se fijan en la gráfica, que es la línea continua, que solo representa lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, es bastante dramático al observar que a partir de febrero de este año, los cracks son los menores observados históricamente, no hay data de estos precios tan bajos, y se ve que la curva ya se sale de la banda achurada. Hemos tenido crack negativo y ahora estamos en torno a 0,8, $1 por barril. Señalar que nosotros, en términos normales, refinamos más o menos 72 millones de barriles al año. Por lo tanto, por cada $1 menos de crack, eso significa una pérdida para ENAP de 72 millones de dólares por barril refinado. Si ustedes calculan por los 72 barriles que hacemos al año, eso nos da una pérdida solo por este concepto de 500 millones de dólares. Por consiguiente, estos efectos son muy, muy negativos y hemos tomado una serie de acciones, la cual tanto el directorio, ¿verdad?, como los ministerios y la propia presidencia nos han hecho hincapié de que minimicemos las pérdidas para este año. ¿Cuáles son los planes que tenemos nosotros establecidos, tal como señaló el director Mardones? Tenemos 3 focos principales. El primero y más importante de todo es la seguridad de todos los que trabajamos en ENAP. En ENAP en Chile somos alrededor de 3.000 personas, en ENAP incluyendo Egipto, que estamos presentes, Argentina y Ecuador,
somos alrededor de 3.300 y algo personas, tanto ese es nuestro primer foco. Y en cuanto a los contratistas, en Chile estamos dependiendo la época del año, cuando hay mantenciones o no hay, pero una cifra que fluctúa en torno a los 4.500, 5.000 contratistas. El segundo foco que eso nos ha dado es asegurar el abastecimiento al país, tomando las precauciones para que no haya, ¿verdad?, falta de combustible o falta de gas en la zona de Magallanes. Y lo tercero, digamos, que si bien es cierto no dice relación con la seguridad o con el abastecimiento, también es muy importante, de modo de no extraer recursos tan necesarios en esta época, ¿verdad?, y enfocarlo hacia las personas que más necesitan. Entonces, no yéndonos en orden de importancia, porque vamos a dejar al último el tema de la seguridad, vamos a partir por el tema del aseguramiento de los combustibles. Nosotros, con la aprobación del Ministerio de Energía, ¿verdad?, y visto bueno de Hacienda, compramos un stock de seguridad adicional, o sea, compramos más productos refinados, alrededor de 240.000 metros cúbicos, que cuando los compramos pensamos que íbamos a perder dinero, porque lo compramos en el mes de marzo. Transcurrido, ¿verdad?, los meses que ya han pasado, este stock de seguridad, lejos de producir una pérdida, produjo un beneficio, porque el hecho de refinar en Chile con márgenes negativos produce pérdida, pero esto no fue comprado con un ámbito financiero, sino que simplemente de asegurar el abastecimiento del país. Estos son básicamente alrededor de 14 días de producción de NAP. Tenemos además un acuerdo con Argentina de 1,3 millones de gas que podríamos comprar en la zona de Magallanes. Este acuerdo lo firmamos ya hace más de un mes. Argentina lamentablemente ha pasado por problemas en esta época, están con falta de gas, no con sobrante de gas, inclusive no han consultado la posibilidad de nosotros poder exportar a ese país gas, cosa que no podemos, pero para graficar lo complicado que está la situación de producción de gas. Hemos hecho un ajuste en el programa de refinación. Nosotros con la refinería básicamente producimos toda la gasolina que se consume en el país. Como hay, ¿verdad?, una baja importante en la demanda de la gasolina, en torno a un 40%, también hemos tenido que disminuir la cantidad de productos que refinamos, porque si no, no hay dónde almacenarla. En paralelo a esto, y de modo tal de que la refinería o también nuestros terminales portuarios o los DAO, ¿verdad?, todos los que tenemos nosotros, las instalaciones para distribución, no puedan fallar producto de un foco importante relativo, digamos, a el COVID. Lo que hicimos hace ya más o menos 2 meses y medio, instalamos un sistema de hotelería que hasta ahora no lo hemos usado y lo vamos a gatillar en la medida que para la salud de las personas sea más seguro mantenerse en la refinería o, ¿verdad?, en los centros de distribución. Para eso ya está instalado y está piloteado. Capacitamos a personal de reemplazo, sobre todo para los terminales marítimos, porque no podemos fallar en la recepción de productos crudos o refinados. Hemos tenido una estrecha coordinación tanto con los clientes como en el ministerio y hemos reforzado la parte logística. Eso en cuanto al tema de asegurar el abastecimiento. Con respecto a disminuir las pérdidas, se formó un comité especial que nos fijamos una meta de $100 millones iniciales, la cual la hemos ido incrementando. En paralelo a esto, las inversiones para este año, dado la estrechez que tiene el país y por supuesto que también tenemos en ENAP, hicimos una reducción de en torno a un 40%, que equivale a $200 millones. Cabe señalar que ENAP venía años anteriores con inversiones en torno a $800 millones. El año pasado la redujimos en torno a los 200 y algo millones de dólares, y para este año tenemos un apretón fuerte que vamos a hacer una inversión en torno a los 300. En paralelo a lo anterior, y aquí aprovechar agradecer tanto a los dirigentes sindicales como a todos nuestros ejecutivos, el 99% de los ejecutivos renunció a su bono, los dirigentes sindicales consultaron a sus bases y han voluntariamente accedido a reducir en forma importante los bonos y beneficios pactados para este año. Estos son beneficios, son aportes bastante significativos, ¿verdad?, y equivalen más o menos en términos de aporte a algo así como 350.000 canastas de la que hoy día se encuentra distribuyendo el Estado para ir en socorro a las personas más necesitadas. Después hemos instaurado una política de austeridad profunda, eliminando todo tipo de gasto y cosas que no sean necesarias. En relación al mismo punto de disminuir
las pérdidas al máximo posible, adelantamos la refinería Bío Bío, su mantención. Hay una mantención que teníamos presupuestada, presidente, para el mes de noviembre. La refinería a nivel mundial entran en mantención cuando lo requieren, pero además tratan de cuadrar que la fecha sea cuando hay menos margen, es decir, cuando hay menos pérdida. Afortunadamente aquí lo que hicimos nosotros, viendo que efectivamente la demanda había disminuido y además que no teníamos margen de refinanciación, adelantamos el proceso de mantención, que hoy día estamos en mantención, ¿ya? Y por lo tanto, eso de ahí significa, ¿verdad?, no perder margen de refinación, pero además hacerlo en un periodo en el cual nos está permitiendo, ¿verdad?, hacerlo al menor costo posible. Después también hemos detenido la perforación de pozos. No tiene sentido seguir perforando si no hay margen. Hemos cambiado nuestra estrategia de compra de crudo. Ya estamos viendo, digamos, en distintas partes que no comprábamos habitualmente porque tenía aranceles, pero ahí se nos ha permitido, ¿verdad?, mirar en todo, ¿verdad?, el contexto de los oferentes, que son más de 200 puntos, para minimizar el costo del crudo. Estamos renegociando prácticamente el total de los contratos con nuestros proveedores. Y por último, también para involucrar a todas las personas, trabajadores, a todas las 3.000 personas que trabajamos en Chile, las 300 personas que trabajan en el extranjero, un concurso en que se han levantado 130 iniciativas de ahorro. Eso es con respecto a los planes relativos a asegurar el abastecimiento y a disminuir las pérdidas. Y ahora ya entramos en derecho al tema que entiendo que es el objeto de esta reunión, que es asegurar la seguridad de nuestro personal directo y contratista. Yo aquí voy a hablar solamente de los términos, los titulares, ya, y las cosas que más nos afectan, y después, por su intermedio, presidente, me gustaría darle la palabra, ¿verdad?, a nuestro gerente corporativo de seguridad y salud ocupacional, me refiero a Leonardo Canales. Entonces, lo que hemos hecho, elaboramos un plan de acción en los 3 niveles, o sea, a nivel país, a nivel región y a nivel de la unidad, las distintas refinerías, los DAO, ¿verdad?, y Magallanes. Activamos un comité de crisis, ¿ya?, en el cual del día 1 sesionó diariamente, sábado y domingo y festivo incluido, de modo tal de ir detectando desde las bases qué está ocurriendo. Es un comité en el cual participa primero a primera hora de la mañana los gerentes o ejecutivos de las distintas unidades en conjunto con los dirigentes sindicales, y esto se eleva después al comité de crisis corporativo. Hay un comité de trabajo que le hemos llamado INAP Saludable, en el cual, como va a decir Leonardo más adelante, dicta todas las medidas sobre las cuales tenemos los protocolos de actuación, protocolos sanitarios en todas nuestras instalaciones. Hemos instalado teletrabajo, de modo tal de que la gente que no es estrictamente necesaria no concurra, digamos, a nuestras instalaciones. Estamos hablando que es más o menos 1/3 de las personas que están en Chile se encuentran en una condición de teletrabajo o de vacaciones o algo similar. Vacunamos a todas las personas prácticamente al 100%, un plan de vacunación preventiva. Hemos hecho simulacros, hicimos varios simulacros que se detectaba una persona con coronavirus, cómo evacuarla, cómo evitar contacto directo estrecho, y nos permitió avanzar bastante en eso y sacar bastantes lecciones, porque ya cuando se han detectado nuevos casos hemos tratado de cometer menos errores. Hemos verificado también el cumplimiento de las 55 medidas de seguridad que hemos instalado en el teletrabajo. Y ya para ir terminando mi parte, señor presidente, comentarle que de los 2.987 personas que hoy día trabajan en ENAP, hay 1.455 personas que están en operaciones, en turno, ¿verdad?, yendo diariamente, ¿verdad?, a la refinería, a los DAO, a Magallanes, ¿verdad?, de modo tal de asegurar el abastecimiento para el país, tanto de gas como de los distintos combustibles. Hay 1.030 personas que desde su hogar siguen trabajando, y hay 500 personas que están en distintas situaciones como vacaciones, permiso y licencia. En cuanto a cómo nos ha afectado el COVID, tenemos 19 personas hasta el día de ayer. Esperamos que esto no siga creciendo, pero estamos preparados, ¿verdad?, para ir afrontando las contingencias que se nos vengan dando. Tenemos de estas 19 personas, la zona más afectada que tenemos es Magallanes. Afortunadamente en Magallanes se nos ha señalado, ¿verdad?, que en los últimos días, afortunadamente el nivel de contagio ha sido menor que lo que había venido observando. Han bajado los contagios y en el caso nuestro
no han sido detectados nuevos casos de COVID. En la refinería de Aconcagua tenemos 6 casos detectados, principalmente nos afecta al terminal de Quintero y por lo tanto estamos a puertas de activar el plan de hotelería en esa refinería, perdón, en ese terminal, si que así se requiriera. Tenemos 1 persona afectada en la refinería de Biobío, 0 personas afectadas en el DAO y 4 personas afectadas en el área metropolitana. Presidente, eso a nivel de resumen es cuanto le podía presentar yo, que era relativo, ¿verdad?, a un breve repaso del año 19, cómo nos ha afectado el año 20 esta dura situación financiera que se está a traducir en pérdidas para este año, y cuáles son las medidas, ¿verdad?, que estamos tomando para el abastecimiento del país, para disminuir las pérdidas. Y ahora, si a usted, presidente, le parece, y por su intermedio, me gustaría darle la palabra a don Leonardo Canales para que nos explique más en detalle cuál es el plan que tenemos para el COVID. Gracias Andrés. Don Leonardo, para entrar en materia de lo que es el motivo de esta reunión, y después escucharemos a los sindicatos y finalmente hacer las consultas por parte de los señores senadores y senadoras. Así que... Gracias, presidente, por su intermedio. La siguiente lámina, Andrés. Voy de inmediato. Vamos a aprovechar de saludar al senador Bianchi, que se integró a la sala también. Estás en silencio, Leonardo. Leonardo, está en silencio. Gracias. Ahí sí. Bien. La anterior, Andrés, por favor. La anterior. Aquí. Ok, como les decía, a partir del 30 de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara que el brote provocado por el COVID constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, desde ese momento las gerencias corporativas y de línea inician la elaboración de un plan preventivo para contrarrestar esta crisis. Para ello, como ustedes observan en pantalla, se desarrollaron 7 etapas, partiendo por la primera de ellas, identificar los distintos escenarios y la matriz de escalamiento que más adelante les vamos a mencionar, la gobernanza a través de los comités de crisis corporativos, locales, su análisis, definición e información oportuna de las distintas medidas de prevención y mitigación, la planificación y ejecución de ellas, y fundamentalmente, para asegurar el éxito, verificar y estar chequeando el cumplimiento de cada una de ellas. La siguiente. En las siguientes láminas vamos a ir haciendo una precisión en cada una de estas etapas. Acá ustedes pueden observar nuestra matriz de riesgo y de escalamiento basada en cómo se fue gatillando a partir de los distintos niveles cómo iba avanzando la pandemia. Desde el primer lugar, el primer contagiado que ocurrió en el continente, después en la región y operación en Chile, para posteriormente cuando se activaron todos nuestros protocolos al ocurrir el primer caso en nuestras operaciones. Cada uno de estos procesos, desde entregar información en forma oportuna, precisiones, indicaciones precisas, instructivos, reglas claras, identificación, inventario y disponibilidad de insumos médicos, adelantar el proceso de vacunación contra la influencia, coordinaciones entre los estamentos de salud
y también de servicio de terceros, de aseo, para asegurar la sanitización. Y obviamente todo esto fundamentalmente para asegurar la continuidad operacional. La siguiente. Acá se logra visualizar y entender en mayor profundidad a partir de cómo está constituido nuestra gobernanza, que se sustenta en nuestro sistema de control de emergencia y crisis. Eso está liderado por nuestro comité de crisis corporativo, liderado por nuestro gerente general y todos los gerentes de línea, y en la cual también en esta crisis en particular participó al primer momento nuestro director laboral. Bajo este comité de crisis corporativo también se constituyen los comités de crisis locales, en la cual también participan los representantes de nuestros sindicatos. Como pudieron observar en la lámina anterior, desde el momento en que se fue gatillando y agravando la crisis, empezó a incrementarse la constitución de los comités hasta llegar a una reunión diaria. Una vez que chequeamos y nos aseguramos de dar pleno cumplimiento a las directrices del MinSal, de la Organización Mundial de la Salud, de la OCHA, Organización de Salud Norteamericana, que recoge las mejores prácticas, posteriormente fuimos distanciando a una reunión semanal, el corporativo, la reunión del comité de crisis corporativo, y 3 veces a la semana los comités de crisis locales. Y en base a eso hemos estado trabajando toda la semana y día a día para cautelar la incorporación de nuevas medidas de acuerdo a cómo haya ido evolucionando y las mejores prácticas, y asegurándonos el cumplimiento de las medidas establecidas. La siguiente. Acá ustedes pueden observar la cronología de las distintas instrucciones que hemos ido comunicando. La línea de los 3 colores da cuenta de cómo se fueron activando los distintos niveles de riesgo en base a los escenarios. En la imagen del 13 del 3, ahí uno podría, si Andrés desea profundizar, da cuenta, no, la anterior. Al pinchar el icono, efectivamente, solamente no entrar en profundidad, avanzar dos láminas y después retrocederse. Esa es la calidad de instrucciones hechas llegar por mail en nuestra página web a todos los empleados de ENAP propios y de nuestras empresas colaboradoras del momento número 1 para incentivar, orientar y guiar de cómo enfrentar esta crisis. Como también mencionaba Andrés, el 10 del 4 se conforma el Comité ENAP Saludable, liderado por 2 gerentes de línea, con el fin de reforzar y darle la mayor celeridad en la implementación inmediata de aquellas acciones que son necesarias, dado ya el nivel de riesgo latente en cada una de nuestras unidades operacionales. La siguiente. Acá, las siguientes láminas van dando cuenta de una mirada general de las distintas acciones que hemos ido llevando a cabo. La primera de ellas, la elaboración de un sinnúmero de protocolos instructivos, de cual, dicho sea de paso, se les hizo llegar a la Secretaría General de la Comisión para su disponibilidad y para los fines que estime disponibles los honorables senadores. Son alrededor más de 140 archivos, casi 172 megas, en la cual está disponible toda la información y todo el esfuerzo que nosotros hemos encontrado necesario implementar. Volviendo al tema de los protocolos, solamente a lo mejor destacar 2 ámbitos. Primero, con suma claridad a nivel de flujograma, indicar qué hacer adentro y fuera de las instalaciones ante síntomas y contactos directos, que el más relevante, que nos está dando muy buenos dividendos, tiene que ver con el protocolo de alta. ENAP no solamente se basa, como les decía anterior, en las directrices del MinSal, ha querido ir un poco más allá y no solamente da de alta o confirma el alta de las personas confirmadas cuando tienen 14 días, también ha incorporado 14 días adicionales en base a los distintos estudios de centros médicos, por lo cual, en resumen, el alta para las personas contagiadas en ENAP son de 28 días y el test de salida tiene que ver con el test serológico, que viene a confirmar, ratificar que la persona tuvo el virus y generó los anticuerpos. Con ello confirmado, la persona se puede reincorporar a la fecha. Más adelante me voy a referir en números más precisos de cuánta gente ya tenemos recuperada de lo avanzado de la crisis. Lo segundo también importante, y lo mencionaba Andrés, toda la identificación inmediata de cuáles correspondían a los grupos de riesgo, la direccionamiento a las personas de teletrabajo, con acompañamiento de identificación de los riesgos y orientación
con apoyo psicológico y de contención para orientar el trabajo y reforzamiento de las jefaturas pertinentes, e identificación de los insumos críticos y asegurar el inventario para poder contar con las mascarillas, guantes, alcohol gel, elementos de sanitización y también de temperatura, y no solamente de contar con el insumo, sino contar con el control de temperatura en cada una de nuestras instalaciones antes, durante y después de nuestra jornada laboral. Nuestro gerente general mencionaba una gran cantidad importante, a la fecha más de 51 simulacros, de tal manera de confirmar el entendimiento y el apego de cómo mitigar ante la ocurrencia de un caso positivo, en la cual no estuvo exento de oportunidades de mejora, y a la fecha la hemos implementado y compartido en cada una de nuestras unidades en Chile y filiales. También los contratos de sanitización y desinfección, antes, durante y después de cada uno de nuestros turnos. Se refirió más en detalle nuestro gerente general respecto al plan operativo de habitabilidad, que nace y se activa a partir de los escenarios críticos como avance nivel de riesgo. La siguiente. Algo clave que nos ha ayudado, como ustedes espero que compartan los resultados positivos, aunque ningún caso contagiado puede ser entendido como aceptable, pero que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hemos incorporado observadores de conducta. Llevamos a la fecha, al domingo recién pasado, que todos los datos están cerrados hasta el lunes, más de casi 76.000 observaciones que tienen que ver con el apego del comportamiento para asegurar el distanciamiento, que es el principal foco de riesgo. Hemos ido incorporando también no solamente el comportamiento, sino el aseguramiento de las condiciones, de los entornos y de los lugares que pueden también mantener el foco. Bien decía nuestro gerente general, adelantamos la campaña de vacunación de influenza, llegando al 93% de la dotación de NAP, y también abarcamos un cierto número de colaboración a nuestras empresas colaboradoras. Entregamos suplementos vitamínicos, específicamente vitamina C, para contribuir a estar más preparados en forma inmune. Elaboramos y estamos monitoreando hábitos de nuestros jefaturas, supervisores, que van en línea de sostener reuniones que vayan más allá que de lo netamente operativo. Es cómo se encuentra la persona, cómo está la familia, si hay algo que no se está identificando o solucionando oportunamente. También algo fundamental, a través de nuestra gerencia de personas, hemos desarrollado programas para abordar la moral, en términos de contención emocional, apoyo psicológico, con fonoconsulta, primera contención y derivación a los especialistas cuando fuese necesario, desarrollo, charlas, talleres, cápsulas para entregar instrumentos, herramientas a nuestra jefatura para poder generar esta colaboración y trabajo en equipo, como también el desarrollo de nuestras jefaturas. La siguiente. Como estamos ya en el siglo de la tecnología y buscando cómo entusiasmar y que la gente pueda ser más receptiva al entendimiento y lectura de los distintos protocolos, hemos desarrollado distintas aplicaciones utilizadas a través de nuestros celulares, en la cual hemos trabajado en incentivar, educar de cuáles son los hábitos que tenemos que tener para evitar el contacto estrecho. El éxito de nosotros, la vara, tiene que ver con disminuir el objetivo a cero la cantidad de contacto estrecho. No podemos decir que no vamos a tener contagiados, pero no nos podemos dar el lujo que al interior de nuestras operaciones o por algún error involuntario podamos contagiar a otro compañero de trabajo, por lo cual hemos desarrollado distintas aplicaciones. En la lámina que observan ustedes, y como ha sido actualizada la normativa vigente, también hemos elaborado la matriz de riesgo que implica el teletrabajo, identificando los riesgos por trastorno musculoesquelético, riesgo eléctrico, riesgo psicosocial, los propios del COVID. Hemos realizado capacitaciones, fundamental el apoyo a nuestro organismo administrador, la Mutual, en la cual hemos dispuesto distintas plataformas de learning para el entrenamiento de todo nuestro personal, para entender, conocer y saber qué al respecto. Y no obstante lo anterior, igual hemos elaborado aplicaciones para ser más precisos en cada uno de nuestros puestos de trabajo, qué es lo que tenemos que tener en consideración. Quiero detenerme un segundo en esta lámina, pero en la antesala, el preámbulo de la siguiente. Dado que hemos estado sujetos a fiscalizaciones, como les voy a mostrar que son favorables,
no obstante encontramos oportunidades de mejora, por lo cual, fuera del proceso de auditoría aleatorio, nuestro gerente general le envió una carta a todos los gerentes generales de nuestras empresas colaboradoras, solicitándole un plan de acción que refuerce y verifique el apego irrestricto de todos nuestros protocolos y obviamente aquellos de incumbencia que ellos estimaron que fuesen más allá de lo que estableció ENAP. No solamente este requerimiento se sustenta en una declaración o solicitud de una carta, también estamos monitoreando e iniciando en terreno la verificación del apego de aquello. ¿Por qué lo digo? En la lámina anterior, en la siguiente en realidad. Leonardo, perdona que lo moleste. ¿Puede resumir para darle tiempo después a los señores dirigentes que pongan? Por supuesto, presidente. 2 láminas y vámonos, dado lo solicitado, ustedes van a poder ir observando, lo van a tener disponible, nuestra matriz de riesgo. Acá están los números. 3 minutos, pero para cerrar. A la fecha tenemos, al día lunes, 23 casos confirmados de NAP, 6 en Aconcagua, 0 en la parte de logística, Casa Matriz 4, todo en teletrabajo, en refinería Bio Bio, un solo caso confirmado de empleado en ENAP Magallanes 10, en las filiales solamente Ecuador 1 y en Egipto. La siguiente. Esta es la lámina consolidada. Como les decía, de los 23 confirmados de ENAP, 11 recuperados, y de nuestras empresas colaboradoras, de 54 contagiados, lo que nos da un total de 77 y 12 recuperados. ¿Cuánto es la cantidad de casos confirmados y potenciales? Que es claro el nivel de descartado que tiene que ver con el nivel de rigurosidad de nuestras medidas de control. Lo importante de esta lámina es indicar que de todas las personas recuperadas y contagiadas no hemos tenido ningún caso de complicación severa. A la fecha hemos tenido históricamente 8 personas hospitalizadas y todas se han recuperado satisfactoriamente y 3 de ellos permanecen. Y finalmente, como lo mencionaba nuestro gerente general, nuestra prioridad tiene que ver con la seguridad y salud de todos quienes trabajamos en ENAP. Se nos ha encargado, y en particular en mi rol, salvaguardar y poner énfasis en estos 5 focos. Primero, el control estricto para lograr el apego a los protocolos establecidos. Que ante un potencial caso de COVID, el cumplimiento de las medidas de aislamiento y mitigación para evitar la generación de contactos estrechos. Permanente revisión de nuestros protocolos a partir de las mejores prácticas. Apropiación de los trabajadores en las medidas de prevención establecidas y apoyo a las comunidades cercanas. Y finalmente, y no menos importante, liderar desde el Comité de ENAP Saludable las transformaciones conductuales y nuevas formas de trabajo. Eso es cuanto puedo compartir. Gracias, presidente. Gracias, Leonardo, por la exposición a todos los ejecutivos de ENAP. Y vamos a escuchar a los dirigentes. No sé quién de ustedes, cuál es el orden que tiene, o cuántos de ustedes van a hablar para poderlo tener considerado, y tratar de darle un tiempo también a los señores senadores para que hagan las consultas respectivas una vez que termine la discusión. Sí, muy buenos días, muchas gracias, mi nombre es Norberto Díaz, aprovecho brevemente de presentarme, soy presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo, una de las organizaciones, la más grande de los trabajadores al interior de la Empresa Nacional del Petróleo. Nosotros agrupamos de los 3.000 trabajadores de ENAP en Chile, agrupamos a 1.700 de esos trabajadores que son representados en los sindicatos de la refinería de Talcahuano, Petrox, ex Petrox, de la refinería de Concón, ex RPC, de los trabajadores de Cipetrol, la filial internacional de la ENAP, de los trabajadores del sindicato de la Casa Matriz en Santiago, y de los trabajadores del Departamento de Almacenamiento de Combustibles, ex DAO, digamos, y que también están con nosotros, más los trabajadores de la empresa privada, donde la empresa tiene participación en un 10%, porque ha ido retrocediendo a lo largo de los años, sindicato de trabajadores de la empresa Sonacol. Y me acompañan mis compañeros dirigentes Patricio Bravo, William Montes, Marcos Varas, Paulo Pino, Iván Montes, Cristian Grossman, Juan Carlos Olea, que son los dirigentes de la directiva, más los 3 presidentes de los sindicatos principales de
nuestras operaciones. Excuso a los compañeros de Sonacol que se nos pasó la invitación. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se escucha perfecto? Quisiéramos pasar rápidamente. Se escucha bien. Quisiera saludar también a través de ustedes, señor presidente, a los ejecutivos que están aquí, hacer extensivo mi saludo a ellos. Si pudiéramos pasar rápidamente, voy a muy breve y rápido, telegráfico, para poder ir al fondo, a algunos detalles que pueden ser de mayor interés de los señores senadores. Nosotros, como ustedes saben, somos una empresa que, a la luz de la opinión del movimiento sindical, cumple básicamente varios roles, pero que nosotros quisiéramos sintetizar básicamente en tres: en su rol regulatorio, en su rol de fomento y en los roles sociales que cumple como empresa con fines sociales y estratégicos, como el abastecimiento del gas en Magallanes, el GLP en Aysén y otros miles de proyectos que se han hecho a lo largo de estos años. Y esto me lo salto porque con varios de ustedes nos hemos conocido y conocen esta empresa muy al detalle. La última vez que nos vimos fue con los senadores Bianchi, Alejandro Guillé y Yanna Proboste de esta misma comisión, hace un tiempo atrás, cuando nos acompañaron en la denuncia de los gastos excesivos sobre el cambio de edificio tan comentado hace un tiempo atrás. Así que aprovecho de agradecer a los senadores que están en esta comisión y que nos acompañaron en esas horas difíciles. Pasemos rápidamente a la tercera lámina. Nosotros aquí queremos dejar un punto, ya que nos ha invitado el gerente general en su introducción a introducirnos a los temas de la deuda o vinculados a los temas de la situación financiera de ENAP. Nosotros no podemos dejar de señalar algo que ya le señaláramos el año pasado a esta misma Comisión de Energía y de Minería con respecto a la política comercial de la ANAP. A lo largo de los años, y particularmente desde 1990 a la fecha, la ANAP no ha tenido o no tiene un tratamiento preferencial para giro en el mercado que ha jugado. Muy por el contrario, a diferencia de las empresas, a diferencia de las autopistas, a diferencia de las eléctricas, a diferencia de las sanitarias, a diferencia de varios bienes públicos que fueron privatizados, en el caso del negocio del petróleo y de los combustibles, muy por el contrario, la Empresa Nacional del Petróleo en su política comercial, en vez de tener privilegios, lo que ha tenido son cargas adicionales que no le han permitido jamás competir como lo hubiera competido si hubiera sido una actividad privada. Y queremos rápidamente mencionarla, ya que el monto de la deuda y los millones de dólares hoy día son escasos para enfrentar esta crisis. Nosotros quisiéramos señalar algún par de cosas que en esta materia siempre es bueno recordar. Restricciones a la actividad del negocio de la ANAP, el pago adicional de impuestos por importación de crudo desde países sin acuerdos comerciales con Chile. ¿Algún senador me podría explicar que un país que desarrolló particularmente como una de las joyas que mostró al mundo, una política comercial abierta al mundo? Somos el país con más acuerdos comerciales que ningún otro en América Latina, pero sin embargo a la ANAP se le imponían restricciones de todo tipo. Restricciones para la paridad de la importación, que implica la imposibilidad de recuperar los costos que están involucrados en los procesos propios de refinación, de traslado, de energía, de transporte, de bodegaje, de riesgo, de tormenta. Solo como ejemplo, señores senadores, en los últimos 15 días, podría corregirme el gerente general, el puerto de Quintero ha estado cerrado prácticamente las últimas 2 semanas. Los estudios que vienen a continuación de esta crisis, los cambios meteorológicos, los cambios que están asociados al clima, indican que vamos a tener lluvias y climas distintos, que van a tener efecto en las costas de nuestro país. El principal puerto de abastecimiento de combustible y de crudo para un país que no tiene gas, que tiene una sequía prolongada y que no tiene gas de Argentina hace mucho tiempo y que las energías renovables convencionales solo cubren menos del 25%, y la gran mayoría, más del 60% del consumo energético de este país todavía está sobre los consumos fósiles. ¿Alguien me puede decir que Quintero o que no es estratégica la labor que trabaja la empresa? Y a este respecto queremos decir, ese riesgo jamás las empresas privadas lo han querido pagar. El riesgo de tener cerrado el puerto de Quintero, el riesgo de no haber abastecimiento de combustible.
Y nosotros, como sabe muy bien el Senado de la República, hemos sostenido el abastecimiento de energía del país el 2008 para la sequía y la tormenta perfecta del precio del crudo, el 2010 para el terremoto y durante todo este año 2020 donde no ha faltado energía en nuestro país. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de transferir esos costos porque se nos ha obligado en una política que no está escrita en ninguna ley, como política de paridad de importación, no poder transferir ningún tipo de costo. ¿Por qué? Porque además la ENAP es el gran recaudador de los impuestos fiscales. Porque también me podrá corregir el gerente general el precio exacto, pero el litro de benzina de las refinerías o de diésel sale a la mitad de precio de lo que constituye finalmente impuesto, lo que es lo que compra el FIC. Es decir, el riesgo comercial del periodo entre que se compra el crudo y la venta de nuestros productos, ese es el giro completo de la ANAP. Ese riesgo no lo paga y no lo ha pagado jamás ninguna distribuidora de combustibles privada en este país. A eso deberíamos agregarle, señores senadores, las limitaciones que políticamente se le impusieron durante 30 años a la ANAP para que no se introdujera al negocio de la distribución. Señores senadores, durante décadas el negocio petrolero se ha entendido como un negocio integrado, que tiene sentido y razón si hay exploración, si hay refinación y si hay distribución. La ENAP tuvo la posibilidad a lo largo de la historia en varias ocasiones de acceder a la distribución, particularmente bajo el gobierno de la presidenta Bachelet en el gobierno 1. Era presidenta de la ANAP la señora Karen Poniansky y se le negó la posibilidad a la ANAP de comprar más de 300 estaciones de combustible que dejaba Terpel, hoy día Enex. La señora Karen Poniansky hoy día está en el directorio de Enex. Cuando a los trabajadores se le trató de explicar por qué la ANAP no podía ingresar al negocio de la distribución, nos mintieron, nos engañaron. Y tal vez nosotros propios e ingenuos, creyendo en la buena fe del Estado, fuimos ingenuos en no creer. Se nos dijo, señores senadores, que la ANAP no tenía competencias profesionales y técnicas para administrar estaciones de combustible a lo largo del país. Ustedes comprenderán, estimados señores senadores, que se rieron en nuestra cara. Se rieron en nuestra cara. Quienes desde, comillas, la centroizquierda dicen que defienden a las empresas del Estado. Cuando le negaron a la ANAP, como le han negado muchas veces la posibilidad de competir como una empresa privada. Tuvimos estaciones de servicio, más de 400, asociadas con Romero en Perú. Los señores senadores sabrán lo que es para un chileno tener un negocio en Perú y lo difícil que es. Fueron exitosas, se vendieron en el gobierno del presidente Piñera, pero se vendieron como caballeros, porque el gobierno del presidente Piñera, en la administración anterior, la administración fue seria y responsable bajo la conducción de Ricardo Cruzat y bajo la conducción del ministro Bunte. Llamo a colación, señores senadores, que en ese tiempo gobernaba el señor presidente Piñera en su primera administración y siendo ministro el señor ministro Bunte, muy caballero, muy gente, se reunió con la Federación de Trabajadores del Petróleo para convenir y consultar incluso la venta de las estaciones de servicio en la Romero. Llama la atención como a veces la falta de diálogo hace mal a los gobiernos, a los países. Yo saludo la actitud que tenía y que tuvo en su tiempo el exministro Bunter, así como Ricardo Cruzat en la conducción de ENAP en el gobierno anterior, porque de cara a los trabajadores se vendió un patrimonio en Perú, pero bajo el compromiso de poder acceder después a los negocios de la distribución y bajo una capitalización que finalmente tardíamente llegó después. Y a este punto también despejar otro mito, señores senadores, con respecto a la ANAP. A la ANAP en 30 años, desde que retornó la democracia, la han capitalizado solo una vez. A la ANAP lo único que le han permitido a lo largo de los años es endeudarse. Y avanzo hacia las otras diapositivas, si me ayuda William, por favor, para no quedarme en esto. Avancemos. Sobre este punto quiero avanzar una más y volver después al oleoducto, por favor, William, si me lo permite. Una más. Perdón, la anterior.
El endeudamiento de la ANAP. ¿Cuáles son las razones que tiene el endeudamiento de la ANAP? Una parte del endeudamiento de la ANAP tiene que ver con la modernización de sus plantas. Los senadores recordarán, avancemos donde está la foto y las declaraciones del presidente Lagos, los senadores recordarán que las refinerías fueron modernizadas para poder ayudar a la descontaminación de la región metropolitana en la década de los gobiernos del presidente Lagos, lo que significó una inversión en sus plantas muy grande, que era necesaria para poder otorgar el famoso diésel de ciudad, para poder ofrecer combustibles a la región metropolitana que hoy día se distribuyen a lo largo de todo el país con la menor cantidad de partículas de azufre en su contenido. Y eso se hizo obteniendo un tipo de combustible desde hace más de 12 años del nivel del combustible que se entrega en California. El nivel de combustible que se consume en Chile no es el nivel de combustible que se consume en promedio en América Latina. Es un nivel de combustible con altas especificaciones técnicas que permiten y que obligan a tener plantas sobre las cuales hubo inversión que también tiene que ver mucho con la deuda de la ENAP. Volvamos atrás, por favor, William, en la lámina. Queremos poner acá un punto en particular. Avancemos una más, por favor. A Sonacol. En esta política, en nuestra política Sonacol. Sonacol, por favor. Ahí quedémonos. La evolución de la deuda, y de aquí nos pasamos al tema de la seguridad, señores senadores. Decíamos que la inversión de nuestra deuda le vamos a dejar esta PTT para no usarlas todas y la puedan revisar usted, tiene que ver con las inversiones en la refinería. Ahí queremos recordar julio del 2014, cuando ENAP lanza el diésel ciudad para ayudar a la descontaminación de Santiago. Pero también han habido inversiones, señores senadores, que han sido con proyectos sin retorno económico. También ha habido inversiones que han tenido que ver con la situación de ENAP el año 2008, cuando se corta el gas argentino, cuando el precio del crudo alcanza su mayor valor en la historia. Recordaba el valor del barril hace un rato atrás el gerente general. El año 2010, el año 2008, para la crisis perfecta del precio del petróleo, me corregirán los señores gerentes, el precio del barril de petróleo superó los $150 el barril y se desplomó en 90 días a $60 el barril, lo cual provocó una pérdida millonaria en ENAP el año 2008, que fue incluso discutida en este Senado de la República también a propósito del monto. Ese mismo año, Copec también perdió $1.000 millones. El gerente de Copec ese año era Bunster, quien después sería un gran ministro de Energía en el gobierno del presidente Piñera I. Pero también, señores senadores, una parte importante, y no podemos dejar de decirlo, y disculpen que volvamos atrás en esta materia, pero se nos obliga a ir atrás en esta materia. Si la discusión es sobre la deuda de ENAP, también en la ENAP se ha perdido plata por desidia, por el abandono del Estado y por actos graves de corrupción. Y disculpen, senadores, que volvamos a este punto, porque el movimiento sindical, avancemos a la que sigue, por favor, William, el movimiento sindical duró durante 3 o 4 años. Quedémonos ahí. Recorrió, perdónenme, señores senadores, recorrió casi de rodillas, la Fiscalía Nacional Pública, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, los propios ministerios, los gobiernos de distinto color, los gobiernos, señores senadores, de distinto color, el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno del presidente Piñera, y la propia Cámara de Diputados y el propio Senado para decir que en la ANAP habían graves irregularidades. Y ustedes, senadores, fueron junto con la Contraloría de las pocas instituciones, señores senadores, que nos dieron respaldo y amparo. Porque lo que nosotros vimos con terror, con horror, con espanto, el mismo horror y espanto que vieron nuestros trabajadores, una red de corrupción que cayó a las principales instituciones del Estado. Perdónenme, señores senadores, si no tengamos que llamar la atención sobre este punto, porque el propio señor Andrés Rocatagliata, gerente general de la ENAP, en la sesión especial del día 19 de junio del año 2019, probablemente con mucha amargura, señaló con claridad
que la ENAP incrementó su deuda en 1.300 millones de dólares en el periodo 2014-2018, particularmente en los últimos 30 meses. Sin embargo, fueron los trabajadores los que pagaron ese costo, porque mientras aún no se dilataba que esto era cierto, mientras los medios de comunicación como el Mercurio, La Tercera, El Mostrador, el Dínamo, la Radio Cooperativa y la Radio Bio Bio atacaban al movimiento sindical para silenciar las denuncias de corrupción, mientras eso pasaba, fuimos los trabajadores los que fuimos víctimas de despidos que no fueron justos con nosotros, porque no son los trabajadores los responsables de la plata que se perdió en la ANAP y de lo que no se ha investigado sobre este punto. Y pongo en colación aquí algunos antecedentes de la gravedad de las platas perdidas en la ANAP, en los proyectos que se hicieron con AEDGENER. Ustedes, señores senadores, me van a permitir que no tengamos derecho nosotros los trabajadores a preguntarnos cómo se les ocurre, sin permiso del directorio, en medio de un cambio de gobierno, y en medio de un cambio de gobierno, la ENAP haya firmado un compromiso de compra-venta del proyecto Alto Maipo, proyecto cuestionado en su origen, cuestionado en su tramitación y cuestionado ahora también porque la ENAP se comprometió a la compraventa de un 30%, proyecto que obviamente la nueva administración y el directorio no ejecutó, pero me podrán entender los señores senadores de la gravedad de cosas de las que estamos hablando y lo sucedido en Argentina, en las inversiones en exploración, en actos que claramente obligaron al propio directorio actual, que al principio se negó a reconocer estas denuncias, al propio directorio actual, que se demoró, que llegó en forma tardía o que hizo oídos sordos a nuestras denuncias, probablemente en algunos casos creyendo que estábamos equivocados frente a las inversiones en los proyectos en Argentina como PIAM. Yo sigo litigando en los tribunales con la ANAP porque un exdirector renunciado la semana pasada, señores senadores, intentó en nombre del directorio procesarme en forma ilegal y arbitraria de actos que yo no cometí, que fueron inventados en un montaje para el cual se prestó el Mercurio e instituciones internas de la ANAP. Todavía sigo litigando en la ANAP, todavía sigo litigando con la ANAP por prácticas antisindicales. Lo que pasó en la ANAP, señores senadores, es muy grave. Por tanto, lo que pasa en esta pandemia no puede estar desatendido del origen de la deuda de la ANAP, porque en el origen de la deuda de la ANAP los trabajadores no tenemos responsabilidad. No solamente no tenemos responsabilidad, señores senadores, fuimos los únicos que levantamos la mano y pusimos el pecho para defender esta empresa pública. Y si no es por Jorge Bermúdez, el señor Contralor, y si no es por los senadores Guillé, Bianchi y la senadora Yasna Proboste, hasta la Cámara de Diputados nos aplasta. Perdónenme, señores senadores, si no recuerdo esto con dolor. Los trabajadores fuimos testigos. Cómo la Cámara de Diputados se organizó para armar una comisión investigadora mentirosa, chanta. Nosotros fuimos testigos, señores senadores, cómo el señor Jaime Toá hizo lo imposible para que los hechos denunciados en la ANAP no fueran investigados. ¿Ustedes creen que esa puede ser una buena manera de proteger las instituciones democráticas del Estado que están conminadas a buscar la justicia y a representar los intereses de la ciudadanía? Nosotros tuvimos que enfrentarnos a una comisión investigadora. Doy gracias a que 97-2 los diputados rechazaron ese informe trucho y falso. Pregúntense ustedes en estos 30 años del retorno a la democracia. Me atrevo aún más, señores senadores. Pregúntenlo en la historia parlamentaria chilena. ¿Cuántas veces un informe de una comisión investigadora ha sido rechazado con una votación 97-2? Un informe que fue preparado por conspicuos diputados. Aprovecho de agradecer a los diputados de ambos sectores, tanto de izquierda, de centro y derecha, porque esto fue transversal, que impidieron que se consumara una verdad falsa sobre los graves hechos que sucedieron en la ANAP. Quiero finalmente terminar, señores senadores, señalando que tal vez es poco el tiempo que tenemos. Podemos avanzar, por favor, William. Vamos a subir, la van a subir ahí. Sé que es poco el tiempo, sé que
puede que todos nos hayamos alargado mucho. Me hubiera querido referir a un par de cosas más. Solo quisiera hacer 2 puntos con respecto a la exposición que hemos conocido ahora del señor gerente general en torno a un par de preocupaciones que a nosotros nos acompañan. Nosotros obviamente nos escucharán decir con legítimo derecho que defendimos esta empresa contra poderes oscuros y transversales, inimaginables. Lavallato también llegó a Chile. Lavallato, señores senadores, llegó a Chile. Y probablemente Lavallato llegó por ENAP y llegó por Codelco. Y si no hubiera sido por los senadores que nos acompañaron y Jorge Bermúdez, el señor Contralor, el movimiento sindical probablemente lo hubiera pasado aún más mal de lo que ya lo pasó. Pero, sin embargo, no creer que nosotros somos responsables de la deuda anterior, de la administración anterior, sin embargo, no creer eso, tenemos preocupación con respecto a algunas cosas que han pasado las últimas semanas. Y quiero poner el siguiente ejemplo. No comparto la opinión del señor gerente general en torno a cómo se distribuyeron los despidos cuando hubo que hacer ajustes después de la crisis. Y no quisiera decirlo, no porque quisiéramos nosotros celebrar más de un lado u otro. Yo quiero decir que los dirigentes sindicales no celebramos los despidos ni de ejecutivos ni de trabajadores. Nosotros no celebramos ningún despido de nadie y sabemos que las decisiones que tomó la administración probablemente tampoco a ellas les gustaron y fueron difíciles, pero significaron menos trabajadores en esta empresa. Se nos dijo que habían entrado muchos trabajadores en el último tiempo, pero muchos de los trabajadores que fueron despedidos fueron, a nuestro parecer, arbitraria e injustamente despedidos porque eran gente de carrera y en algunos casos gente que había dado la pelea por sostener su sindicato y defender la corrupción. Miren, nosotros queremos hacer una observación a propósito de cómo se ha tratado la pandemia, señores senadores, y con esto me quedan 2 diapositivas y termino. Nosotros desde el primer minuto como trabajadores hemos estado disponibles para enfrentar la pandemia de la mejor manera. El señor gerente general sabe que nuestra decisión primera fue siempre hay que operar. Si no se retira la salud, no se retiran los trabajadores del aseo, no se retiran los trabajadores municipales, y no sabemos lo que está pasando en el mundo, las refinerías tienen que funcionar a como dé lugar porque hay que abastecer combustible. Incluso es más, no solamente dijimos que hay que funcionar a riesgo de que nuestra gente quede contaminada, fuimos los primeros en estar disponibles a que nuestra gente esté encerrada. Se compraron camarotes, colchones, camas, frazadas. Conversamos con nuestra gente, le dijimos a nuestra gente que se iba a tener que separar de su familia 7 o 14 días, iban a probablemente tener que estar aislados. Hubo gente que nos dijo que estaban dispuestos a trabajar enfermos si había un turno enfermo. Siempre hemos estado disponibles a poner la cara. Cuando la empresa nos dijo, pónganse con recursos económicos, ahí están. Legítimamente entregamos conquistas que habíamos conseguido en negociaciones colectivas a lo largo de los años y particularmente en la última. Y entregamos nuestro aporte a la empresa. Sin embargo, creer que los despidos ocurridos hace un año atrás seguían siendo injustos con quienes habían luchado contra la corrupción. Pero ahora, en medio de la pandemia, no queremos, señores senadores, no queremos que se aproveche la pandemia para tratar de pasar reformas o instalaciones en nuestros modos de operar en forma permanente. Hagamos cosas para la pandemia, para enfrentar esta situación crítica, pero no pretendamos legislar, discúlpeme si lo pongo así, en medio de una crisis a la rápida, sin conversación y sin diálogo. Nosotros nos hemos enterado a través del sindicato de BioBio que en las áreas de operaciones se pretende instalar un nuevo modo de operar que reduce, que achica en un 14 o 15% nuestras dotaciones en las áreas operacionales. Se nos dice que en los sistemas de turno podríamos estar arriesgando 20, 30, 40 puestos de trabajo. Y nosotros ponemos ojo, invitamos a la empresa sobre este punto a que dialoguemos, porque no, una cosa es la pandemia y una cosa es operar en condiciones de emergencia y otra cosa es operar, y lo explico aquí, avancemos una más, y otra cosa es operar en situación normal. Nosotros perdimos 300 trabajadores hace un año atrás, más los que perdimos en la lucha contra la corrupción.
se pone en duda 42 cargos operacionales en las refinerías. Sin embargo, aquí está mi diferencia con el señor gerente general. En la casa matriz hay 318 trabajadores, 205 son sindicalizados, 113 son ejecutivos. Por cada 2 trabajadores de Santiago, yo tengo casi un ejecutivo. Yo tengo derecho a explicar esto, porque mañana, en diciembre, enero, febrero, me van a decir que las cosas siguen estando mal y que hay que hacer otro ajuste dotacional. Antes de que hagan ese ajuste dotacional, yo quiero que a mí me digan dónde está la explicación de toda la plata que se perdió en la ANAP, dónde está el fin a las prácticas antisindicales, dónde está el reconocimiento de lo que pasó aquí, ojalá el día de mañana también a lo que pasó en Codelco. ¿Dónde? Yo tengo derecho a defender a mi gente. Nosotros no queremos despidos. Nosotros hemos estado disponibles a ayudar a la empresa. Hemos bajado nuestros beneficios. Hemos entregado legítimas conquistas y no queremos más despidos. Estamos dispuestos a seguir en el teletrabajo hasta cuando la empresa lo estime conveniente, pero queremos que nuestra gente vuelva a la normalidad. Y no nos gustan las encuestas en medio de las pandemias, porque las encuestas a los trabajadores en medio de las pandemias son encuestas sobre el miedo, sobre el terror. Son contestadas con las respuestas que la empresa quiere que conteste. Entonces, desde ayer y desde anteayer, señores senadores, los equipos de recursos humanos de la empresa nos están diciendo que las encuestas que ellos han hecho, poco más que todos los trabajadores quieren quedarse en teletrabajo y quieren quedarse fuera. Esa encuesta ha sido hecha en el mes de mayo, en medio de la pandemia, y junio. Yo les quiero decir que la gente tiene miedo a perder su empleo. Y si nosotros, los trabajadores del petróleo, dimos una batalla, senador Bianchi, que lo veo ahí, usted que es de Magallanes, que usted sabe que ha sido muy dura, que sufrió gente muy injustamente, nosotros tenemos el legítimo derecho de pedirle a la empresa que ponga atención en el futuro, porque yo en el futuro espero que no hayan despidos y espero que la refinería de Biobío se ponga en operaciones lo antes posible, porque también en esa materia tenemos diferencias con la empresa. A nosotros nos parece que si la empresa ha estimado conveniente que en 60 años, por primera vez, la refinería de Biobío, después del terremoto del 2010, esté detenida, ya ha adelantado un paro, diciendo que es mejor hacerlo ahora que en noviembre, y así podemos terminar con nuestros stocks, no me parece correcto que se obliga a los trabajadores de operaciones, obligarlos a feriados colectivos, porque si la empresa está haciendo una mejor gestión, adelantando un paro de mantención y teniendo a gente con permisos reconocidos, lo mismo debería hacer con este adelanto en las operaciones, porque si hubiera sido en tiempo normal, no hubieran habido feriados colectivos para los trabajadores. Eso es ponerle una sobrecarga a los trabajadores de la refinería de Biobío, que muchas veces, no ahora, han puesto la cara también por el país. Eso nomás quiero agradecer a los señores senadores, disculpen si me alargué en la exposición, queda disponible todas las páginas a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alberto, por la exposición. Como siempre, con mucha vehemencia y claridad, lo que usted nos ha planteado cada vez que ha venido a la comisión. Me ha pedido la palabra el senador Bianchi y después seguramente la senadora Proboste y no sé, Álvaro Elizalde, que también estaba por ahí, si se va a intervenir. Senador Bianchi. Bien, gracias, presidente. No es fácil, después de Norberto Díaz, tomar la palabra, pero vamos a hacer lo que podemos. Pasa que esa misma vehemencia que se señala de Norberto es totalmente comprensible, porque efectivamente ha sido una lucha larga que han dado los distintos sindicatos y nosotros cada vez que hemos podido, y a mí me ha invitado fundamentalmente Yasna Proboste, hemos estado siempre buscando la manera de poder contribuir y poder colaborar. Yo quiero hacer algunas consultas que me parecen necesarias hacerlas. Vimos con atención la propuesta del 2019-2020. Entonces, por su intermedio, presidente, a el señor Rocatagliata, ¿qué es lo que ustedes tienen planificado con respecto a la refinería? Porque efectivamente, primero cuando fue el estallido social, por razones de seguridad, lo que hizo la ANAP fue comprar una cantidad muy significativa de crudo.
Luego se ha venido manteniendo esa cantidad, y usted lo dijo, que en un momento se pudo haber pensado que podía ser un mal negocio y terminó siendo un muy buen negocio. Los barcos estaban en gira permanente. Y esto hace que efectivamente las refinerías no estén funcionando. Yo quiero hacer el hincapié fundamentalmente en la refinería de Gregorio, que uno más tiende a pensar que va a desaparecer que mantenerse, porque usted mismo explicaba que comercialmente hoy día tiene poca viabilidad. Y yo quisiera transparentar esto. Esto es necesario absolutamente transparentarlo porque, en definitiva, históricamente ha habido yo diría, un temor de ver en qué momento de la vida uno va a empezar a observar que todo esto que se señala con respecto a la deuda, con respecto a los negocios, con respecto a las malas administraciones, con respecto a lo que señaló Norberto, que efectivamente ha sido así. Han habido actos que no se condicen con lo que tiene que ser la administración de una empresa del Estado. ¿En qué momento esto se va a privatizar? Porque uno aprecia que aquí lo que se está viendo es el sentido económico, y perdónenme, aquí el rol estratégico de esta empresa es inevitable. Ustedes no pueden evitar asumir el rol estratégico de esta empresa. El tenernos sin refinería significa que estamos efectivamente de rodillas y tenemos una total dependencia de lo que podamos traer en cuanto a combustible. Y esa situación creo que es necesaria aclararla y aclararla con algún grado importante de sinceridad. Otra situación, yo no voy a entrar al tema de lo que ENAP le vende a Metanex con gas, pero sí quiero entrar a una preocupación que ocurrió en la comuna de Última Esperanza, la ciudad de Puerto Natales. Hace algunos días atrás, una semana y media, ustedes lo saben, efectivamente hubo un corte de gas con esas días temperaturas bajo cero, es decir, una situación del todo compleja. Pero el punto está en que se echaba la culpa entre ENAP y la distribuidora Gasco, entre el Gasco y ENAP. Pero la situación ocurrió en la isla, le ocurrió a ENAP. ¿Y por qué no ocurre a ENAP? Porque también lo dijo el gerente, ENAP hizo en algún momento un acuerdo económico con Argentina para traer gas. ¿Para traer gas a quién? A Metanex. No para traer el gas a la población de Magallanes principalmente, sino que traerlo a Metanex, a esa empresa privada que es la que le compra, tanto como consume Magallanes, igual cantidad, pelito menos en la que le compra Metanex a ENAP, a valores que ya sabemos que están muy por debajo de los valores razonables de mercado. Entonces, esto ocurrió porque efectivamente la ENAP, en los últimos 2-3 años, hizo cero inversión, la mínima inversión en Tierra del Fuego, porque no es que hayan ocurrido ahora temperaturas bajo cero, desde que la historia es historia en Magallanes, es el clima que hemos tenido, con algunas variables, pero efectivamente este año no ha sido distinto a los años anteriores con temperaturas bajo cero. Entonces, la excusa de decir que producto de las bajas temperaturas se congelaron los compresores o con lo que pueden enviar el gas hacia la localidad de Puerto Natales, la verdad es que es bastante difícil de poder entender, y ahí también me gustaría que se aclare. Lo que hizo ENAP efectivamente fue pedirle a Metanex que no le podía mandar gas en esos días, y privilegiaron efectivamente el gas de la población, pero fueron muchas horas y tenemos el temor que esto se repita. Pregunta, ¿qué es lo que están haciendo al día de hoy la ENAP para evitar que esa situación no se repita nuevamente? Gracias, presidente. Gracias, estimadas y estimados invitados. Gracias, senador. Le voy a pedir permiso a los senadores para extender la reunión unos 15 minutos más y poder seguir conversando. Senadora Proboste, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los ejecutivos, a los dirigentes sindicales que nos acompañan, y quiero ir directamente a varias de las preguntas. Primero, quisiera saber si dentro de los protocolos que nos dejaron por parte de los ejecutivos, ¿hay algún protocolo especial con los barcos que vienen del extranjero? Lo digo porque tenemos una especial preocupación de aquello. Me gustaría saber cuál es el diálogo real que existe hoy con los sindicatos de ENAP, porque mientras escucho a los ejecutivos de ENAP, particularmente en cómo se han abordado los temas de la pandemia, y luego escucho a los dirigentes sindicales, me quedan ciertas
ciertos vacíos y me gustaría preguntarle a los ejecutivos cuál es el diálogo real y a los dirigentes sindicales la misma consulta real que tienen hoy día entre sindicatos y ejecutivos. En la Comisión de Minería hace ya cerca de 2 meses le habíamos enviado un conjunto de preguntas a la empresa que decían relación con este bono de retención de talento y otras materias laborales. Si bien es cierto, recibimos una información, la información que se proporcionó era de 20 demandas contra ENAP o alguna de sus filiales, 6 falladas a favor de ENAP, 14 conciliadas o falladas en contra, es decir, ENAP ha tenido que pagar desembolsos por un total de más de 209 millones en el año 2017, de acuerdo a la información que ustedes nos proporcionaron. Es decir, en todos estos casos, ENAP ha despedido mal, de manera injustificada, ha pasado a llevar derechos laborales. Lo que nosotros siempre hemos planteado es que esperamos que las empresas públicas sean siempre un faro respecto de lo que debe ser las relaciones laborales, el compromiso y el resguardo en materia medioambiental. Entonces, quisiera preguntar, ¿cuántos de estos casos fueron encargados al estudio del que era socia la ex directora Loreto Silva, que escogió como abogado Jorge Bofill, su socio de oficina, cuyo estudio ha sido contratado por ENAP varias veces? Entonces, me gustaría preguntarle, no es necesario que me lo conteste ahora, lo puede enviar formalmente a la comisión, pero preguntar si tiene información de cuántas veces ENAP ha encargado al estudio de Bofill asuntos legales y cuántos de estos se encargaron antes y después de que la socia Loreto Silva asumiera como presidenta del directorio. Yo quiero insistir en las preguntas que habíamos hecho por escrito porque no viene el listado y monto recibido por las personas que se beneficiaron del bono de talentos, cuántas se mantienen en la empresa, cuántas se retiraron de la empresa por voluntad propia y si alguno de aquellos que están en el bono de talentos ha sido formalizado judicialmente por algún caso relacionado con el grupo de empresas. Algo ya se refirió el senador Bianchi, que respaldamos plenamente, pero quisiera yo también referirme a conocer cuál es la situación de la refinería del Biobío. Estuvimos conversando con sus dirigentes, entonces pediría especial información respecto de cuál es la situación de la refinería durante el periodo de pandemia, cuándo se va a normalizar el funcionamiento de la refinería y poder conocer de qué factores depende el que comience a funcionar normalmente. Eso por ahora, presidente. ¿Siente? Gracias, senadora. Álvaro. ¿Siente? Sí, adelante. Sí, bueno, yo me sumo a la petición de la senadora Arboe y a lo planteado por el senador Bianchi. Pero quiero plantear otro tema porque como la sesión está citada hasta la 1:30, yo tengo otro compromiso. Me confundió a mí con la senadora Arboe. Con la senadora Proboste. Oiga, senadora Proboste. Es que estaba en economía de género. Senadora Proboste. Le pido las disculpas del caso. No, al contrario, me cae muy bien, pero yo dije, estará en otra reunión. No, son lo mismo. Oiga, entonces, quisiera ver si en la próxima semana podríamos sesionar, tal como se ha hecho hoy día, e invitar a los directivos de Codelco y a los sindicatos de Codelco, particularmente para que nos den a conocer las medidas que se han adoptado para enfrentar la situación de coronavirus, de COVID-19, que se ha generado particularmente en Calama, y que además ya un número significativo de trabajadores enfermos, incluso trabajadores que han muerto. Tengo entendido que 3 trabajadores al menos han muerto. Entonces quisiera, 6 me dice Norberto Díaz. Bueno, entonces sería, propongo que la próxima semana pudiéramos recibir el informe de Codelco respecto de las medidas que se han adoptado, entendiendo que uno de los focos más complicados que tenemos en el país hoy día está radicado en Calama. Esa es mi petición, presidente. Ya, habíamos acordado, senador, que terminado con ello, nos íbamos a poner de acuerdo porque también hay una solicitud del ministro de Energía de poder venir a la sesión. Entonces, de ahí vemos los 2 casos para ver cómo coordinamos cuál primero y cuál después.
Así que, bueno, le damos la palabra a don Andrés para que responda a las inquietudes que hicieron tanto el senador Bianchi como la senadora Proboste con respecto a eso, y también a don Norberto para contrarrestar algunas cosas. Don Andrés. Muchas gracias, presidente. No sé si por su intermedio me escucha bien. ¿Sí? Estamos bien. Ah, ok. Bueno, siempre es muy instructivo escuchar a don Norberto, su locuacidad, digamos, para expresar lo ocurrido en ENAP. Para mí, ustedes saben que ingresé en agosto del 18, por tanto, lo que señala don Norberto me lo ha señalado también en varias reuniones en forma directa, pero siempre es agradable escuchar a una persona con tanto convencimiento cuanto habla, así que muchísimas gracias. ¿Ya? Con respecto a lo que se señala, ¿ya? Me gustaría, si me permite, mostrar una lámina relativo, digamos, a las desvinculaciones. Señalar que para mí, en lo particular, ¿ya? Que acepté este cargo sin ser político, de verdad, también ustedes sabrán, digamos, que renuncié a parte importante de mi sueldo y otros beneficios, lo hice con un sentido patriótico, que aunque suena, digamos, medio cliché, es la verdad, porque en esta empresa, por Dios que se heredan problemas. ¿Ah? Hemos tenido problemas de todo tipo, partiendo con la crisis de Quintero, siguiendo por los casos de corrupción, y podría aburrirlo a ustedes, pero siendo muy concreto, cuando se hizo el proceso de vinculación, tratamos especialmente de achicar las capas, es decir, que esta empresa sea más ágil. ¿Ya? Y lo que logramos, o lo que tratamos de hacer, se grafica en esta hoja que les voy a mostrar a continuación. No sé si tienen la oportunidad de verla con claridad. ¿Qué pasó? Agrandarlo un poquito. Esa. ¿Se ve? Sí, yo por lo menos. Pero no es la hoja que yo quiero mostrar esta. En la página 62. ¿La ve bien, senador? Si tenemos un pequeño problema técnico, lo vamos a tratar de resolver rápidamente. Esta es hoja, ¿ya? En esta hoja de acá, que voy a ir muy rápido para alcanzar a contestar todas las preguntas que me hicieron tanto la senadora como los senadores, no sé si me alcanza el tiempo, ve un poco la lamentable situación que tuvimos que hacer con respecto a las desvinculaciones, en donde se aprecia en la última columna que los cargos de gerentes, directores y jefatura, con respecto al proceso que hubo lamentable, me refiero al año pasado, porque créanme que para un gerente general recién asumido, lo más delicado es desvincular gente. ¿No? Y no es mi intención, ni lo fue a ese entonces, ni lo es ahora. En gerente, director y jefatura, la plantilla se redujo en un 19%, en profesionales se redujo en un 16%, y en administrativo un 5%. Lo que dio que en su conjunto la plantilla se redujese en un 10% y la plantilla internacional en Cipetrol se redujera, ¿verdad?, en 18%. Esos son los números que yo los presenté, digamos, en alguna comisión. Me parece que fue la comisión del Senado el año anterior, pero es bueno refrescarlo e insisto que para mí, tanto un trabajador, un profesional como un directivo, la verdad que es muy complicado y sobre todo en esta época de pandemia tener que realizar desvinculaciones de este tipo. ¿Ya? Yendo a lo que señala, y lo otro también agradecer, ¿verdad?, al presidente de la FENATRAPECH, porque desde mi ingreso ha sido bastante ilustrativo con la historia que ha tenido NAP, y conociendo la historia uno puede perfectamente mejorar su gestión con respecto a las decisiones futuras que se toman. ¿Ya? Ahora, yendo a las consultas que me hace el senador Bianchi, ¿ya?, quisiera señalar lo siguiente, ¿ya? Con respecto, ¿verdad?, a la refinería, al compra de crudo y a Gregorio, quiero señalar lo siguiente. En épocas normales existe un sentido, ¿verdad?, económico y un sentido estratégico de que las refinerías operen. ¿No? Nosotros tenemos 2 refinerías importantes
y una refinería pequeña en Gregorio, que en su conjunto logran producir alrededor de 12 millones de metros cúbicos. Hoy día el consumo, me refiero hoy día antes de la pandemia, el consumo eran 17 millones de metros cúbicos de combustibles líquidos, dejando atrás el GNL. Y en esos combustibles, ENAP participa en alrededor de 14 millones de metros cúbicos, de los cuales 12 millones refina y 2 millones importa. Importar para ENAP ha sido generalmente un muy mal negocio. Un muy mal negocio porque el hecho de importar es vender al precio de costo puesto o en Quintero o puesto en San Vicente. Y tal como señalaba, ¿verdad, don Norberto? El hecho de no poder repercutir ningún costo significa que todo el producto importado, al venderse al costo y no reconocer los costos logísticos que nosotros tenemos, significa una pérdida. Por lo tanto, para nosotros eso de ahí es negativo. Aclarar ese punto. Segundo, los stocks de seguridad que compramos no es crudo. Y no es que estén dando vuelta barcos de crudo. Lo que compramos nosotros son productos refinados. Me refiero a diésel y gasolina fundamentalmente, no productos refinados. Y compramos este stock básicamente porque tuvimos dos precauciones. La primera precaución fue que por un foco importante que se podría desatar en alguna refinería, no tuviésemos la posibilidad de refinar. Inclusive, algunos dirigentes sindicales llamaron, digamos, a detener alguna refinería, anticipando que esto podía agravarse esta situación y por lo tanto se tomó esta decisión. Pero la decisión que se tomó de traer 240.000 metros cúbicos, repito, el consumo de Chile son 17 millones y se trajo 240.000 metros cúbicos de productos refinados, productos que ya están todos desembarcados y la mayoría consumidos por los chilenos, ¿ya? En esta ocasión particular, me refiero a particular, generó un efecto positivo en ENAP, ya que como no hay margen de refinación, el hecho de haber traído un producto refinado, nos permitió, ¿verdad?, minimizar las pérdidas. No es que hayamos ganado dinero, sino que simplemente perdimos menos. Con respecto a la futura, al futuro de la refinería, tanto de Gregorio como de Biobío, me quiero no alargar, pero sí precisar dos cosas. El actual paro de la refinería de Biobío involucra recursos por 14 millones de dólares. 14 millones de dólares que nos va a permitir tener una refinería, ¿verdad?, para que opere en forma segura. En paralelo a eso, estamos invirtiendo en OTA y en OTA OTC, que es el oleoducto transandino. Por el lado chileno se llama OTC y por el lado argentino se llama OTA, que une el yacimiento de Vaca Muerta con Biobío. ¿Por qué digo esto? Porque estamos muy ilusionados que el país vecino retome la producción de petróleo y logre, a través de este gasoducto, conectarnos con la refinería de Biobío. Para esa inversión están aprobados en torno a 10 millones de dólares, tanto por el lado chileno como por el lado argentino. Y por lo tanto, apenas ocurra que empiezan a tener sobrantes de crudo en Vaca Muerta, yacimiento importantísimo sobre el cual hay más de 30.000 millones de dólares invertidos en distintas empresas, el cual tuvo la fortuna de presentar el año pasado, en Biobío vamos a estar preparados para procesar ese crudo, evitando, ¿verdad?, traer crudo desde el Golfo, desde Europa o de otros países con un costo bastante inferior. El topping que tenemos nosotros en la refinería de Gregorio, que es un pequeño topping, que de los 12 millones de metros cúbicos que refinamos el año, da cuenta de alrededor de 250.000 metros cúbicos, hoy día no tiene sentido porque hay stock más que suficiente en la región, dado los consumos que hay, y por lo tanto, cuando estimemos que hay demanda que se active, nosotros vamos a reactivar, por supuesto, el topping que fue construido en el año 78 por razones distintas de abastecimiento. ¿Cuándo vamos a abrir la refinería? ¿Cuándo serían la época en la cual nosotros debiéramos abrir? ¿Y cuáles son los factores que debieran mediar? Primero, el primero de ellos, ¿verdad?, es que tengamos una demanda que justifique que ambas refinerías estén produciendo a plena capacidad. Nuestras refinerías son capaces, afortunadamente, y gracias al trabajo de todos nuestros trabajadores, a producir el 100% del combustible que Chile demanda en términos de gasolina anualmente. No se importa gasolina,
todo lo producimos nosotros. Por lo tanto, si nosotros seguimos con la capacidad tanto de Biobío como de Aconcagua a ese nivel de producción, con una demanda que se ha reducido en un 40%, no vamos a tener capacidad de acopie. Y por lo tanto, esa gasolina que produzcamos, no vamos a tener dónde almacenarla, vamos a tener unos costos y unos problemas logísticos gigantes. Por lo tanto, el primer factor sobre el cual tiene que cumplirse para que o Biobío o Aconcagua o ambos en su conjunto o ambas al 50% vuelvan a operar es que se recupere la demanda. La segunda es que la mantención que estamos haciendo, que ha involucrado la incorporación de contratistas, termine en tiempo y forma, ¿ya? Quiero recordar que de los trabajadores de la refinería de Biobío, hoy día, si bien es cierto, algunos están haciendo uso de vacaciones, en su mayoría están todos, ¿verdad?, o en una situación de teletrabajo, o están todos, ¿verdad?, esperando que se reanude el proceso con la refinería, y por lo tanto no han sufrido ni despidos masivos, ni cosas de esa naturaleza que les puede estar afectando sus ingresos. La tercera cosa que debiera ocurrir, la primera que dije, fue que se recupere la demanda, la segunda que efectivamente termine el proceso de mantención en forma segura, y la tercera sea el hecho que refinar en Chile, si bien es cierto, es un tema estratégico, no nos produzca una enorme pérdida, ¿ya? Esto de acá no hay que mirarlo en un contexto como que fuera una película, esta es una foto, y en esta foto hoy día, pequeña foto, es más conveniente en algunas situaciones traer producto refinado que refinarlo acá. Cuando uno ve la película, que es la forma correcta de gerentear una compañía, el margen de refinación está alrededor de los $8. Y en ese sentido siempre es conveniente refinar, porque la refinación tiene un margen. En esta pequeña fotografía única y como pandemia, se ha dado el extremo, ustedes lo habrán visto, que hasta el precio del Brent ha sido negativo. Es decir, la gente ha tenido que pagar para que retiren, digamos, el producto crudo. Con respecto, y a lo mejor estoy medio desordenado con la respuesta, pero quiero tratar de cubrirlas todas. Con respecto al contrato que se ha señalado, que se ha contratado al estudio de Bofil, ¿verdad?, en la cual participa la señora Silva, el contrato que se hace mención es de otro estudio de Bofil, es de Bofil, Mir y Hanna, en la cual la señora Loreto Silva no participa, ¿ya? No se ha contratado a la señora Loreto Silva o al estudio de Loreto Silva para efectos de defensa de trabajadores en AP, ¿ya? Con respecto a los bonos del talento, tuvimos en la comisión de diputados una larga sesión en la cual me tocó explicar estos bonos, pero siendo muy resumido, se dijo que estos bonos afectaron a 13 o beneficiaron a 13 personas por 500 millones de pesos, y esa es la información que se ha transcurrido públicamente. Los hechos concretos son que en el 2017, ¿verdad?, en la antigua administración y en el antiguo directorio fue aprobado un bono de retención que equivale a un mes por año, hasta por el periodo de 3 años, ¿ya? Y que efectivamente en el mes de enero de este año y previo a la pandemia se cumplió el periodo de 3 años. Todos los que cumplieron el periodo son gente que ingresaron previo a la actual administración, porque ninguno de la actual administración hemos cumplido 3 años. Por tanto, afectó a un contingente de 17 personas y no de 13, y los montos involucrados anualmente fueron de 6.5 millones de pesos líquidos. ¿Qué es lo que dio origen a esta situación? Dio origen a esta situación que en ese entonces se hizo un estudio, y en función del estudio se dio que existía una brecha, y para eliminar esta brecha el directorio y la administración de ese entonces propuso al directorio que se aprobara esto, y en julio del 2017 esto fue aprobado. Con respecto a los diálogos que han existido, ¿verdad?, con respecto a los dirigencias sindicales, no sé si se ve esto en pantalla ahora, ¿ya? Quiero señalar que existe una política de la cual, desde que la persona que habla llegó a la empresa,
en la cual, primero que nada, yo trimestralmente le hablo todos los resultados que ha tenido la compañía vía streaming, es decir, el 100% de las personas participan de los resultados, pero en paralelo a eso, y solo en el 2020, y producto de la pandemia, en lo personal he tenido 4 reuniones con el 100% de las dirigencias sindicales, han habido 62 reuniones con los gerentes de primera línea, con los respectivos dirigentes sindicales, y 281 reuniones de los dirigentes sindicales en sus respectivas áreas. Esto está normado y, como ven ustedes en la columna izquierda, tenemos las reuniones que se realizan con el gerente general, que hice ahí semestral, pero que este año no han sido semestrales, producto de la pandemia, han sido con bastante mayor continuidad, y así para no aburrirlos están las reuniones trimestrales, mensuales y las mesas de trabajo. Quiero decirles que desde el día 1 que se instaló el comité de crisis, se invitó a nuestro director laboral, don Marcos Vara, para que participara ella y fuera el vocero de los trabajadores, y previo a estas reuniones de crisis, en cada una de las unidades de trabajo se le ha pedido a los dirigentes sindicales que aporten con sus ideas que han sido muy buenas, porque tal como le hemos dicho, de esta pandemia, o salimos todos juntos o nos hundimos por separado. Y por lo tanto estamos trabajando en conjunto con la dirigencia, con el apoyo de todo ello, y aprovecho a agradecer tanto a los trabajadores como al ejecutivo que se hayan apretado el bolsillo en esta oportunidad y hayan eliminado bonos y otros beneficios de mutuo propio. Y digo de mutuo propio porque están en los convenios colectivos o en los contratos colectivos de cada uno de los ejecutivos. Eso es cuanto puedo responder, presidente. No sé si se me habrá escapado alguna pregunta, espero que no. Lo de Natales. No, pero a ver... lo de Natales. Si quieren, termino con lo de Natales. Andrés, que sea súper corto porque estamos pasados ya en media hora. Listo, lo de Natales muy rápidamente. Nosotros, con Natales, que nos preocupa mucho, al igual que todas las ciudades del país, tenemos un contrato de abastecimiento de 250.000 metros. Hace bastante tiempo que nosotros le venimos entregando en torno a los 280, 290.000 metros. Es decir, del contrato que tenemos, estamos sobrecumpliendo el contrato, tal como lo señaló uno de nuestros dirigentes sindicales en la zona de Magallanes, me refiero al señor Avendaño, en una declaración que hizo. Es decir, no es que estemos cumpliendo el contrato, estamos sobrecumpliendo el contrato. Producto, ¿verdad?, del extremo frío que hubo en la zona, se demandó 387.000 metros cúbicos en el PIC. Por supuesto, nosotros de un día para otro no estamos preparados para pasar de 250 a 387.000 metros cúbicos. Esto de aquí fue una cosa fortuita, hace muchos años que no se llega a temperaturas de esta naturaleza y por lo tanto la demanda pasó a ese nivel, ¿ya? Aquí seguramente lo que hay que hacer, senadores, es ver qué inversiones adicionales se requieren, porque es probable que estas temperaturas se vuelvan a dar en el futuro y no queremos que ello ocurra. Y por último, con respecto a las compras que se han hecho a Argentina por el lado de Magallanes, no se ha comprado ni siquiera 1 metro cúbico. Lo que hay es un contrato que se gatilla solo si nosotros no podemos producir el gas y está únicamente pensado para cubrir el consumo de la población. Está para nada pensado en cubrir el contrato con Metanex. Nuestra prioridad son cubrir las necesidades de la población y así lo entendemos y así hemos hablado con el alcalde y así hemos hablado con las distintas labores. Al igual que todos ustedes, senadores, el que habla está por privilegiar la seguridad de todos los chilenos y el abastecimiento de todos los chilenos y en segundo lugar honrar nuestros contratos con nuestros socios y tratar de minimizar las pérdidas. Eso es, presidente. Gracias, Andrés. Bueno, ha sido una ilustrativa reunión. Yo le agradezco tanto a don Norberto como a la empresa lo que nos han dicho. Yo creo que hay cosas que todavía faltan por aclarar, pero se las vamos a hacer llegar por escrito a través de la Secretaría. Y también decirle a don Norberto que a don Norberto, que lo planteó el senador Bianchi, de la posibilidad de vender esta empresa, yo le aseguro que todo lo que estamos en esta comisión no lo vamos a permitir. Sabemos que es una empresa del Estado, y sin haber hablado ni con la senadora Proboste, ni con el senador Elizalde, y tampoco con el senador García Huidobro, me atrevo a decir que estamos todos en la línea que esta empresa siga siendo el Estado. Así que muchas gracias por asistir a esta reunión. Cuando se cumplió el objetivo de la sesión, la levantamos.